pues todo es tuyo y lo recibe de tu mano, de eso te damos. Vamos a ir, hermano, a la base bíblica de esta enseñanza que preparé. Está en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Lucas 17, verso 11 en adelante. ¿Puedes decir amén cuando lo tengas? Leemos la palabra de Dios. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ¿qué le parece si ahora ponemos sus ojos? Vamos a orar, vamos a declarar que sea Dios quien habla en nuestras vidas, que sea Dios quien nos ministre, que sea Dios quien nos enseñe. Cierra sus ojos un momento y hacemos una pequeña oración. Padre eterno, venimos delante de tu presencia una vez más, creyendo que en esta
Entonces, hermanos, la Biblia nos relata una historia. Nos relata que iba Jesús camino en su travesía, en su tiempo donde él iba predicando, donde él iba enseñando, donde él iba haciendo milagros. Hubo un tiempo, hermanos, donde pasó por un lugar, dice la Biblia, que él pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice la Biblia que al momento de entrar a ese lugar, salieron al encuentro 10 hombres. Estos hombres no eran comunes, no eran como tú y yo. Es decir, estos hombres sufrían de una condición. Dice la Biblia que estos hombres tenían lepra. Entonces, cuando salen al encuentro, no salen 10 hombres ni sanos, no salen 10 hombres ricos, no salen 10 hombres famosos, no salen 10 hombres con un alto estatus social. Salen al encuentro 10 leprosos. Hermanos, y hoy en la actualidad entendemos que la lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, curable, que provoca principalmente lesiones en la piel y en los nervios. Entonces hoy actualmente entendemos que estos 10 hombres sufrían de una condición. Estos hombres estaban enfermos físicamente. Pero en aquel tiempo, hermano, de la Biblia, el significado de lepra no era ese. Actualmente lo tenemos como una enfermedad, pero en aquel tiempo, ojalá fuera una enfermedad. Ojalá en aquel tiempo los hombres vieran la lepra como una simple enfermedad, hermano, curable. Pero, hermanos, el significado que tenía la lepra en aquel lugar, en aquel tiempo, hermanos, era que no solamente provocaba un aislamiento social, porque un hombre que tenía lepra no podía estar como tú estás aquí con un grupo de gente, ni puede vivir donde tú vives, quizás en el centro del pueblo o algo así. Estos hombres, hermanos, sufrían de un aislamiento. Un hombre que tenía lepra era totalmente aislado, era separado de los demás, era un hombre que era expulsado de que pudiera formar parte de un grupo. Entonces, y no solamente tenían un aislamiento social, también estos hombres tenían un aislamiento espiritual, porque en el momento que un hombre tenía lepra, era expulsado de las demás personas y también era expulsado del templo. Es decir, que este hombre no podía ir a buscar la presencia de Dios, este hombre no podía buscar lo espiritual porque estaba separado, no podía estar en el templo, no podía ir a orar. Entonces, quiero que nos pongamos, hermanos, en la situación de estos hombres, quiero que nos imaginemos cuál era la situación que ellos vivían, aparte de su dolor físico, porque eran llagas en la piel. Aparte de eso, quiero que imaginemos, hermanos, la condición emocional y la condición espiritual que ellos estaban padeciendo. Hermanos, las personas creían que los enfermos de lepra sufrían un terrible castigo de Dios. Era un hombre de lepra, era un hombre castigado por Dios. Era un hombre que había cometido tal crimen que Dios lo había maldecido con una enfermedad, lo había maldecido con eso que estaba padeciendo. Cuando usted miraba a un hombre con lepra, era un hombre que estaba castigado por Dios. Entonces esos hombres no solamente estaban aislados socialmente, no solamente estaban aislados espiritual, sino también estaban conocidos como hombres castigados por Dios, hombres que Dios le había dado la espalda, hombres que Dios se había apartado de ellos. Entonces, aparte de esto, la lepra o la enfermedad de la piel que haya sido, fue considerada una enfermedad pecado, es decir, una enfermedad causada por un pecado, se le llama enfermedad pecado. Entonces, estos hombres, hermanos, cuando salen al encuentro con Jesús, no sabemos cuánto tiempo habían padecido, no sabemos cuántos años habían padecido un aislamiento social, no sabemos por cuánto tiempo habían padecido un aislamiento espiritual, y tampoco sabemos cuánto tiempo la gente los juzgó por ser hombres que habían pecado delante de Dios, por lo tanto tenían como consecuencia un castigo. Tantos años, tanto tiempo sufriendo, hermano, porque al estar aislados socialmente no podían comprar, no podían vender, no podían pedir ayuda a sus familiares, no podían ver a sus hijos, no podían ver a sus padres, ellos no podían tener un acercamiento con las demás personas. Si tú hoy en día tienes una persona que te abraza, que dice que está contigo, que tiene su apoyo, estos hombres estaban solos. Estos hombres no tenían ningún tipo de apoyo porque nadie se les podía acercar, nadie podía estar cerca de ellos. Entonces, hermanos, estos hombres estaban sufriendo internamente, hermano, y físicamente. Estos hombres estaban sufriendo demasiado. Por eso, cuando ven a Jesús, ellos gritan, ellos levantan la voz,
Y dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Con un clamor interno alzaron la voz porque estaban necesitados de que Jesús interviniera en su vida. Estaban totalmente necesitados, hermanos, y sedientos de un cambio en su vida. Tanto tiempo sufriendo, tanto tiempo siendo juzgados, tanto tiempo siendo acusados, hermano. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos hubiéramos sentido, hermanos, si no tuviéramos ni participación, no tuviéramos ni voz? Nuestra vida no valiera ni un peso delante de esos hombres que los juzgaban y que los acusaban y que los expulsaban. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando hablamos de estos 10 hombres, cuando hablamos de estos 10 hombres que estaban padeciendo de esto, hermanos, estaban sufriendo totalmente, hermanos. Estaban sufriendo demasiado. Quiero leer una base bíblica con base, para darle base a lo que estoy diciendo. Está en Levítico 13:13. Levítico 13:13. Dice: y el sacerdote miraba la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Eran hombres, hermanos, que eran declarados inmundos, analizados por un sacerdote, y en el momento que se cumplía la llaga con estas características, los hombres eran declarados inmundos, pecadores, eran conocidos como personas sucias, como personas faltas delante de Dios. Entonces, hermanos, estos hombres padecían de todo esto, padecían de estas observaciones, de esto, eran reconocidos de esta manera. Vete al versículo 46 del capítulo 46. Levítico 13:46. Dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo y estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada, ahí será su lugar. Totalmente inmundo, totalmente separado de los demás, fuera del campamento, donde solamente abundaba pobreza, donde no podían crecer económicamente, donde no podían crecer espiritualmente, donde no podían tener un acercamiento familiar. Ahí estaban ellos, en la parte abandonada, en la parte más pobre de la ciudad, en la parte, hermanos, en ese lugar, aleluya, donde nadie los valoraba, donde nadie los apreciaba. Si tú un día te has sentido de esa manera, si un día te has sentido solo, te has sentido que nadie está contigo, te has sentido totalmente estancado, que no puedes crecer personalmente, que no puedes crecer espiritualmente, que sientes que no hay futuro para ti, ahí se encontraban esos hombres, ahí estaban en esa misma situación, ahí estaban, hermanos, y no había una esperanza para ellos, porque tratar la enfermedad en aquel tiempo, hermanos, era totalmente complicado, hermanos. Sin embargo, estos hombres, hermanos, no tenían esperanza. Estos hombres realmente no tenían, hermanos, una esperanza de que alguien pudiera venir hasta que llegó Jesús. Hasta el momento que llega Jesús, aleluya, en ellos se despierta un interés, hermanos, de acercarse a Él, porque sabían que Jesús podía encontrar algo. Y yo no sé si usted se siente identificado con esto, pero al menos yo sí, porque yo me acuerdo cuando me sentía solo, porque yo me acuerdo cuando sentía que no había esperanza para mí, que no había una segunda oportunidad y que me sentía totalmente alejado, totalmente excluido. Pero me di cuenta, aleluya, que cuando vi a Jesús y que cuando lo conocí, en esa había esperanza para mi vida, aleluya. En esa había futuro. Ese podía cambiar mi vida, ese podía, aleluya, hacer algo por mí. Realmente, aleluya, me di cuenta que Jesús podía cambiar mi vida y entonces entendí a estos hombres. Porque me di cuenta que yo también un día estuve en su lugar. Porque me di cuenta, aleluya, que un día también anhelaba poder conocer, aleluya, a alguien que me diera esperanza, alguien que me diera una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta. Pero yo conocí a Dios, aleluya, lo conocí a Él, y entonces Él cambió nuestras vidas, aleluya. En Él encontramos algo seguro. En Dios encontramos, hermanos, algo que no está perdido. En Dios encontramos salvación, aleluya, encontramos sanidad para nuestras vidas. Entonces, hermanos, entendemos que los 10 leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, como mandaban las escrituras. Por lo tanto, tenían que vivir lejos de su familia, de sus amigos. Imagínense, hermano, alguien que tenía un recién nacido
y era expulsado, no tenía que dejarlo, no se lo podía llevar, hermano, las escrituras se los impedían, tenían que estar solos, hermanos, totalmente fuera del campamento, fuera de la ciudad. Entonces, hermanos, entendemos y comprendemos cuál es la situación de estos leprosos. No solamente eran 10 hombres enfermos, eran 10 hombres, hermanos, que ante la sociedad no tenían ningún valor. Ahora podemos comprender, hermanos, por qué la necesidad del clamor de ellos en el momento de que venga Jesús. Ahora podemos entender, hermanos, por qué estos hombres realmente clamaban a nuestro Señor. Entonces, alzaron la voz diciendo en el versículo 13 de 2 de Lucas 7:17. Lucas 17, verso 13. Entonces aquí, hermanos, en esta parte de la historia, ahora podemos entender por qué clamaron por misericordia. Podemos entender por qué clamaron al Señor, aleluya. Hermano, ¿cuántas veces, aleluya, cuánto tiempo había llegado hasta ahí, hermano, la soledad? Había llegado, hermanos, la desesperación. Había llegado la inquietud, aleluya, de no poder encontrar algo nuevo para sus vidas. Estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Estaban acostumbrados, hermano, y aparte de eso, sabían que eso no iba a poder cambiar. Pero esos hombres, hermanos, claman por misericordia. Y aquí es donde entra la misericordia de Dios. Y aquí es donde comienzo a predicar acerca de Jesús. Aquí es donde comenzamos, aleluya, a hablar acerca del amor tan grande que Dios tiene hacia nuestras vidas. Aquí es donde podemos, hermanos, identificarnos cada uno de nosotros, lo que un día conocimos a Dios. Podemos comprender que el amor de Dios es grande. Podemos comprender que la misericordia de Dios es totalmente grande. Dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, cuando hablamos de Jesús, aleluya, cuando Jesús está delante de ellos, Jesús es movido en amor, es movido en misericordia. Jesús, hermanos, hace algo por ellos. Jesús los ve. Lo que la gente no hacía, aleluya, lo que las personas no los tomaban en cuenta, Jesús sí los tomó. Jesús los vio. En el versículo 14, cuando Él los vio, hermanos, esto no significa que solamente los vio físicamente. Esto, hermano, también tiene que ver con que Jesús los reconoció, Jesús los entendió, Jesús supo el padecimiento que había en ellos, Jesús entendió la situación que ellos estaban atravesando y todo, hermano, lo que habían sufrido. Jesús los conoció. También quiere ver esta palabra de ver, hermanos, en términos de Dios. Tiene que ver con conocer al hombre, con entenderlo, con conocerlo perfectamente de pies a cabeza y hasta los pensamientos más internos del corazón. Jesús nos vio, así como un día también te vio a ti, también te conoció, también te dio un propósito. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios ya te había visto. Amigo que estás por primera vez, por segunda o por tercera, Dios ya te ha visto. En los planes de Dios tú ya estás. En los propósitos de Dios, cada uno de los que estamos aquí, ya estamos. Y no nos podemos escapar del amor de Dios. No podemos escaparnos de la voluntad de Dios. Dios sabe perfectamente sobre cada uno de nosotros. Entonces, hermano, lo que nadie le había hecho, la atención que nadie le había prestado a estos hombres, Jesús lo hizo. Cuando la Biblia habla que Jesús los ha visto, que Jesús los vio, Jesús los conoció, hermano, les prestó la atención que ellos estaban necesitando y los escuchó. Porque ellos clamaron a gran voz y Jesús les puso atención a sus palabras. Yo no sé, hermano, si tú te sientas identificado con esto. No sé si tú recuerdas esas noches, hermano, donde no sentías que no había salida. No sé si recuerdas esas noches, aleluya, donde te sentías totalmente indigno a estar delante de la presencia de Dios. O no sé si recuerdas esas veces, aleluya, donde sentías que ya no había misericordia para ti, o que ya habías sacado cartucho de oportunidades, o que ya habías equivocado tantas veces como para que Dios pudiera seguir teniendo misericordia de ti. No sé si un día te sentís así, pero al menos yo sí me sentí así. Y me di cuenta, aleluya, que cuando tú llegas con un corazón quebrantado y un corazón humillado, Dios te ve y Dios te escucha. Y Dios, aleluya, te entiende por lo que pasa. Y no solamente, hermanos, Dios se queda escuchando y se queda viendo. Dios hace algo al respecto. Tenemos a un Dios, aleluya, que tiene ojos y que sí ve, y que tiene bocas y que sí habla, que tiene oídos y que sí escucha. Y cuando un hijo, hermano, de él, aleluya, se acerca quebrantado
derramado, Dios obra en la vida del ser humano. Dios obra en misericordia. Él es movido a misericordia. Entonces, hermanos, tenemos el primer punto de mi predicación y tiene que ver, hermanos, con Dios vino por el necesitado. El primer punto de mi predicación es esto, porque estos hombres estaban necesitados de Dios. Estos hombres realmente necesitaban una intervención divina, porque la intervención humana no les servía de nada. De nadie servía, aleluya, que otro leproso se le acercara a él. De nada se servía, aleluya, que generaran mucho dinero. De nada servía, aleluya, que tuvieran muchas cosas materiales, aunque para ellos esto era imposible. ¿Cómo podían generar económicamente si no podían ni trabajar? Si no podían, aleluya, ni estar en la ciudad, no podían ni formar parte de esta. Entonces, hermanos, estos hombres estaban totalmente necesitados. Y yo creo fielmente que Dios vino por el necesitado. Yo realmente creo, hermanos, fielmente que Dios vino, aleluya, a intervenir en la vida del ser humano que necesita de Él. Para darle base a lo que digo, hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, del 31 al 32. Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no vino por sanos, Dios no vino por gente que no lo necesita, aleluya. Dios vino por necesitados. Estos hombres, aleluya, que habla la Biblia, en estos 10 leprosos estaban totalmente necesitados y Jesús justamente venía por ellos, hermanos. Justamente Jesús venía, aleluya, para hacer algo por ellos, aleluya. Ellos eran el propósito divino de Dios, aleluya. El cual Jesús estaba en el mundo, aleluya. Y para bendición de ellos, Jesús tenía la respuesta perfecta, hermanos, y tenía la solución inmediata para sus vidas. Y aquí donde te pregunto, ¿te sientes identificado? ¿Te sientes identificado con estos hombres que un día necesitaron de Dios? Aleluya, que necesitaban de una intervención divina en medio de su situación, y que Jesús llegó en el momento exacto, hermanos, para cambiarles totalmente la vida. ¿Te recuerdas ese momento? Aleluya. ¿Tú te acuerdas cuando llegaba la noche, aleluya, y la tristeza, la desesperación, la depresión, la ansiedad estaban carcomiendo? ¿No recuerdas esos días, aleluya, donde la enfermedad llegó y no tenías, aleluya, para poder trabajar esa enfermedad, para poder curarla, aleluya? ¿O no recuerdas esos días donde tu familia se estaba yendo abajo, donde tu matrimonio se estaba yendo abajo? Y justo, aleluya, el Espíritu Santo llegó para cambiarlo todo, aleluya. Aleluya, transformación divina. Es cuando Dios hace algo, lo hace bien. Cuando Dios obra, aleluya, obra y lo hace completamente. Dios nunca se queda con los brazos cruzados y nunca deja un trabajo en medias. Dios siempre lo hace de la mejor manera. Y es entonces cuando entendí que mi necesidad, aleluya, trajo la atención de Dios. Es cuando recordé que en mi juventud, a mis 15 años, cuando me arrodillé delante de la presencia de Dios, Él vio mi necesidad y Él me entendió. Lo que nunca antes había hecho alguien, aleluya, Él lo hizo y me abrazó y me demostró que me amaba, aleluya. ¿Recuerdas ese momento, hermano? ¿Recuerdas el momento, aleluya, donde Dios intervino en el momento perfecto, aleluya? Y lo hizo, hermano, lo hizo perfectamente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él te dio vida cuando estabas en el hoyo, aleluya, cuando estabas estancado, cuando no había salida, cuando no había, aleluya, no había dónde ir, cuando no había dónde correr, cuando no había quien te apoyara, cuando estabas muerto, aleluya, en tus delitos, en tus pecados, cuando no había vida para ti, cuando no había gozo, cuando no había felicidad, cuando no había alegría, cuando no había paz, aleluya, cuando estabas muerto, aleluya, entonces Él vino y te dio vida, aleluya. Él llegó a tu corazón para darte vida, para revivir, aleluya, lo que el enemigo había dañado.
de la cual nos puede demostrar que nos ama. Entonces, el primer punto, hermano, lo entendemos como que Dios viene por el necesitado. No, yo lo afirmo, yo lo creo, yo lo declaro con fe. Dios viene por ti cuando estás necesitado. Y yo, hermanos, defiendo esa palabra, porque Él mismo, aleluya, vino a mi vida cuando yo estaba necesitado. Por eso cuando veo a un enfermo, cuando veo a un joven con ansiedad, cuando veo a una persona que está sufriendo, yo siempre digo, aleluya, Dios también vino por ti. Así como un día me rescató, también te puede rescatar a ti. Y entonces entendí, aleluya, que es mejor caminar tomado de la mano de Dios. Es mejor, aleluya, vivir una vida delante de Él íntegra, hermanos, que haya perdido en el mundo. Es entonces, amigo, cuando entendí que de nada me sirvió todo el tiempo que los años pasados, porque para mí fue tiempo perdido. Me di cuenta que cuando conocí a Dios, en Él tenía una nueva vida, tenía la oportunidad de un cambio, tenía la oportunidad, aleluya, de una nueva esperanza, tenía la oportunidad de que mi vida fuese transformada. Y es entonces cuando entendí que entonces Dios vino por el necesitado, que Dios no vino por los que están acá, que Dios no vino por los que se exaltan, porque Dios no vino por aquellos que dicen yo lo puedo todo, yo con mi trabajo estoy bien, yo con lo que tengo es más que suficiente. Me di cuenta que Dios no vino por eso, aleluya. Entonces entendí que Dios vino por el que está acá. Diga, aleluya, que su milla será enaltecido. Dios vino por el que está abajo, hermanos, aquel que realmente esté necesitado, aquel que realmente necesita, hermano, la misericordia del Señor. Y es entonces cuando entendemos que estos 10 leprosos estaban aquí abajo y estaban necesitados, por eso se la mano por misericordia. Es aquí donde es bueno, hermano, ponernos en el lugar de ellos y entonces entender que un día también estuvimos ahí. Y entonces entender que un día de ahí también nos sacó Dios, que ahí también nos visitó el Señor, aleluya, y te levantó, hizo algo maravilloso contigo. Y así como lo hizo contigo, hermano, también lo hizo con estos 10 hombres. Volvamos a las escrituras de a Lucas 17, versículo 14. Entonces cuando Él lo vio, esta parte la entendimos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Hermanos, aquí entendemos, hermanos, que se requiere una obediencia. Y aquí hablo sobre el segundo punto. Y aquí sigo mi predicación en el segundo punto, cuando se requiere obediencia, porque Él les da un mandato, les dice, id, una ordenanza, que ellos vayan y cumplan con esto. Le dice, mostraos a los sacerdotes, una prueba de fe. Pude haber hecho otro punto respecto a esto, hermano, pero lo junté. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba mandando, ¿sabe con quiénes? Con los sacerdotes, los hombres que miraban su llaga y los declaraban inmundos, esos hombres que lo habían expulsado de la sociedad y que los había hecho aparte. Con esto lo estaba mandando el Señor. Y aquí fue donde se fue probada. ¿Cómo puedo ir con aquellos que me expulsaron? ¿Cómo voy con los sacerdotes, los representantes, los que se encargan que se cumplen las escrituras? ¿Cómo puedo ir con ellos? ¿Cómo? Quizás en el pensamiento de ellos, aleluya, estaba que cuando llegaran nos iban a rechazar, nos iban a expulsar como de costumbre. Pero estos hombres, hermanos, estaban necesitados. Ellos, hermanos, necesitaban un cambio para su vida y creían que Jesús realmente podía otorgarles esto. Creían, hermano, que Jesús realmente tenía una solución para su vida. Ellos tenían fe. Ellos tenían fe, hermano, y fue por eso que no les importó lo difícil que era esta ordenanza. No les importó lo que dijeran los sacerdotes o lo que sea. Ellos realmente, dice, y aconteció que mientras iban cumpliendo la ordenanza, cumpliendo el mandato, cumpliendo, hermano, con fe, lo que el Señor les estaba pidiendo. Y dice que cuando iban, mientras iban, fueron limpiados. O sea, en el camino, aleluya, estos hombres fueron limpiados. Estos hombres, hermanos, todo el tiempo que había pasado, todos los años, meses que habían sufrido, ahora estaban limpios. En el camino, hermano, quizás iban gozosos, alegres, curiosos de saber qué era lo que iba a pasar. Y hermanos, en el camino estos hombres fueron limpiados, aleluya. En el camino estos hombres entonces recibieron lo que tanto estaban anhelando. Realmente ellos, hermanos, pudieron recibir la sanidad que tanto estaban necesitando. Mi pregunta es, ¿te sientes identificado? Aleluya. Yo quiero felicitar a los hermanos que un día decidieron creer en Dios. Yo quiero felicitar, aleluya, quiero reconocer la decisión que un día tomaron, aleluya,
bautizados en el nombre de Jesucristo y cumplir la ordenanza, aleluya, que Dios estableció en su palabra, porque fue tu obediencia la que trajo bendición. Es mejor, decía Samuel, que es mejor la obediencia que muchos sacrificios. Es mejor que tú obedezcas, aleluya, que hagas tantas cosas y buenas obras en tu vida. Es mejor que tú obedezcas la palabra de Dios. Por eso, amigo, déjame predicarte que el día que tú decidas obedecer, entonces va a haber bendición para tu vida. El día que tú cumplas, aleluya, la palabra del Señor, va a llegar bendición para tu casa. Va a llegar bendición, hermanos, que tanto has anhelado. Porque cuando obedecemos, aleluya, Dios nos bendice. Cuando cada uno de nosotros obedecemos, aleluya, entonces algo comienza a suceder en nuestra vida, aleluya. Algo comienza a pasar y Dios empieza a poder y gloria. Por eso, hermanos, es mejor la obediencia. Y lo que estos hombres mostraron fue obediencia. Estos hombres realmente obedecieron el mandato de Dios. Pero, hermanos, la historia da un giro inesperado. Porque en el versículo 15, entonces uno de ellos viendo, reconociendo, entendiendo, porque todos se dieron cuenta que fueron limpios, pero uno entendió, uno se dio cuenta de lo que Jesús había hecho. Los nueve, aleluya, se dieron cuenta que fueron limpios, pero uno se dio cuenta que Jesús lo había hecho, que él, aleluya, gracias a él y por él fue que eso sucedió. Dice que viendo que había sido sanado, volvió. Y no, aleluya, no vino, aprovechó la bendición de haber sido sano para ir y gastar su vida, aleluya, los años restantes allá en el mundo, para ir a visitar a su familia, para ir a conocer a sus hijos, para ir a visitar a sus amigos. No utilizó, aleluya, el tiempo para eso. En el momento que fue sanado, dice la Biblia que él volvió, glorificando a Dios a gran voz, aleluya. Él vino agradecido. No sé si te sientas identificado con esto. No sé qué tan agradecido te sientas con Dios, aleluya. Pero momento que hizo algo en tu vida. ¿Qué tan agradecido estás hoy, aleluya? ¿Qué tan agradecido estás que Él te sacó, aleluya, del mundo? ¿Qué tan agradecido estás que Dios te dio una segunda oportunidad? ¿Qué tan agradecido estás porque Dios transformó tu familia y tu vida? ¿Qué tan agradecido tú estás? Este hombre volvió glorificando a Dios de gran voz, así como clamó por misericordia, también con la misma alegría e intensidad que clamó agradecimiento, aleluya. Expuso agradecimiento a Dios con esa misma emoción, con ese mismo deseo. Versículo 16. Y se postró, hermano, no solamente dio gracias a Dios glorificando, sino también se postró delante de Jesús. Fue hasta donde estaba Jesús y ahí se arrodilló delante de él. Ahí se postró de rodillas, aleluya, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué tan identificado te sientes con esto? ¿Recuerdas esos días, aleluya, donde quebrantabas tu corazón delante de su presencia? ¿Recuerdas, aleluya, esos días donde Dios había hecho un milagro en tu vida y venías contento, agradecido, aleluya, quebrantado? Aleluya, ¿cómo estás de agradecido hoy? ¿Sigue regresando? ¿Sigue volviendo a los pies de Dios, aleluya, a pesar de que Dios ya hizo un milagro? ¿O simplemente te alejas? ¿Regresas cada domingo, aleluya, y cuando vas a tu casa regresas nuevamente a la presencia de Dios? ¿O solamente vienes a los pies de Cristo los domingos? ¿O solamente vienes a los pies de Dios, aleluya, los días de Celta? ¿Regresas a Dios todos los días? ¿Regresas con agradecimiento porque Él te permitió la vida, porque Él te permite estar aquí? ¿Qué tan agradecido estás con Dios? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto de lo que tenemos le pertenece a Dios? Aleluya. ¿Cuánto de lo que vas a tener, lo que te va a pasar más adelante, cuánto de eso Dios tiene control sobre todo? Hermanos, a Dios le pertenece todo. Dios es el dueño de todas las cosas, aleluya. Yo creo que en nuestra vida debe haber un agradecimiento genuino, porque Dios obró nuestras vidas de cada uno de nosotros de formas diferentes. Dios te llamó de una forma diferente a la mía y Dios tiene propósitos diferentes para cada uno. ¿Qué tan agradecido tú estás? Los nueve, hermanos, no regresaron agradecidos, ni siquiera les importó venir y mostrarse delante de Jesús. Ellos se fueron, nueve se fueron, uno regresó. Y aquí, hermanos, es el título de la predicación, porque, hermanos, en esa decisión
la actitud que él mostró delante de Jesús era una actitud de agradecimiento, de poder reconocer el nombre de Jesús, de poder reconocer que Dios fue el que hizo el milagro. ¿Qué tanto aleluya reconoces a Dios en medio de tus días? ¿Qué tanto reconoces a Dios en medio de tu ministerio? ¿Qué tanto reconoces a Dios, aleluya, en el centro familiar? Aleluya, recuerda que Dios es el que hizo el milagro en ti. No fue el hombre, no fueron los líderes, no fueron los hermanos. Dios hizo el milagro. Dios fue el que te llamó, Dios es el que hizo algo en tu vida. Visita, aleluya, no estás aquí porque un hermano te invitó, estás aquí porque la presencia de Dios te trajo, aleluya. Porque Él está situado en tu vida, por eso estás aquí. Yo entendemos, aleluya, y no reconocemos que sin Dios no somos nada, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estos hombres, hermanos, para la sociedad estaban muertos, no tenían palabra, no tenían valor, nadie daba un peso por ellos. ¿Recuerdas, aleluya, te sientes identificado? ¿Te sientes identificado, aleluya? En este punto, hermanos, solamente uno regresó. Versículo 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10, aleluya, los que yo limpié? ¿No fueron 10, aleluya, los que yo hice algo grandioso en sus vidas? ¿No fueron 10 los que yo les di una segunda oportunidad? ¿Y los 9 dónde están? Jesús los estaba esperando. Jesús estaba esperando que ellos volvieran, aleluya, agradecidos, reconociendo, aleluya, como 9 se perdieron. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano, cuando recibe bendición de Dios, si su fe no está firme, si su adoración no está firme, se va a perder la bendición, se va a perder en el mundo, hermano. Van a pedir y piden mal, aleluya, porque no saben, van a manejar las cosas que Dios les da. Por eso usted ve mucha gente que viene a la iglesia, pide una bendición de Dios, pide el regalo del cielo, y cuando Dios le cumple se van, se alejan, se apartan. Por eso muchas veces las personas vienen solamente con un interés para que Dios les dé algo, y cuando Dios les cumple se olvidan de que Dios les dio, se olvidan de que Dios transformó, se olvidan que Dios hizo algo grandioso. Estos hombres pasó exactamente lo mismo. Recibieron el milagro, recibieron la bendición y se perdieron en eso. La bendición, se perdieron la bendición que Dios les había dado. Se fueron a disfrutar la vida, se fueron a disfrutar lo que antes no podían hacer, se fueron a hacer todas sus actividades que hace mucho tiempo se les había delegado. Pero solamente uno regresó. Uno de ellos, aleluya, con una actitud diferente a los demás. Y los 9 dónde están, versículo 18. No hubo quien volviese y decir gloria a Dios, sino este extranjero, aleluya. No hubo quien más viniera a dar gloria a Dios, aleluya. Hermanos, en medio de tu ministerio, aleluya, ¿cuántas veces regresas con Dios? En medio de lo que Dios te ha dado, aleluya, ¿cuántas veces regresas nuevamente a la presencia de Dios reconociéndole?
estaba. Dice que siguió a Jesús en el camino. Dice la Biblia que desde ahora en adelante, ahora estaba siguiendo a Jesús. Ahora era parte del equipo de Dios. Ahora era parte de esos hombres que buscaban, aleluya, al Señor, poder vivir una vida obedeciéndole. Entonces, hermano, es necesario que el creyente no se pierda la bendición. Yo quiero predicarle a ti, hermano, sobre esto, sobre que es importante que entendamos, aleluya, que si Dios nos da algo, tu vida debe estar agradecida, pero no alejarte. Volver, hermano, como ese día que clamabas, como un niño pequeño, que lloraba delante de la presencia de Dios, como un niño restaurado, como un niño limpio, como un niño totalmente con las mejores intenciones. Es necesario que volvamos a Dios este día y que reconozcamos que Él nos sacó de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que no era importante para nadie. De ahí nos sacó Dios y nos dio un valor genuino, un valor que solamente Dios nos puede dar. Yo quiero dejarte esta palabra, que no seamos de esos hombres que se alejan, que se apartan, que se van de la bendición, sino que seamos hombres, aleluya, que reconozcamos y que sí regresemos a la presencia de Dios todos los días. Que si volvamos a este hombre que sí regresó y que fue reconocido como el único que hizo de todo lo demás, aleluya. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A esto me refiero, hermano, cuando digo que él recibió algo mejor que los demás, porque todos aquellos recibieron la sanidad, pero uno de ellos recibió la salvación. Y eso te aseguro que fue mejor que haber sido limpiado de lepra. Te aseguro que haber recibido la salvación, aleluya, fue mejor que haber sido restaurado por todo lo que había pasado, por todo lo que había sufrido. Haber recibido la salvación fue mucho mejor para él. Los 9 se perdieron, no fueron salvos, fueron limpios, sí, fueron sanados, sí, pero uno de ellos fue salvo, aleluya. Y hoy estamos aquí porque obedecimos. Hoy estamos aquí, aleluya, porque un día decidimos creerle a Dios, porque si regresamos a su presencia, porque si regresamos humillados, aleluya, porque si regresamos, tú fuiste uno que regresó, tú fuiste uno, aleluya, que reconoció que sin tú no era nada, tú fuiste uno, aleluya, que reconoció y entendió que en el mundo no le quedaba nada más y que no había nada bueno para él, aleluya. Habrá alguien que se siente identificado, hermano, por este hombre que se regresó, aleluya, que sí entendió que solamente en Jesús, aleluya, podía encontrar esto, hermano, lo que es la salvación. Hoy, aleluya, podemos gozarnos, podemos testificar, podemos declarar, aleluya, que Dios hizo algo en nuestra vida y que no solamente hizo eso, sino también nos dio la salvación. El mejor regalo es por gracia, una dádiva divina de parte de Dios para nosotros. Dios te salvó. ¿Es motivo suficiente para que estés agradecido? Dios te